Entonces, como les decía, lo que respecta a infancia, ese era mi perfil. Mentía mucho, me peleaba mucho, no entendía nada. Y la secundaria fue catastrófica. Al final de la primaria yo conocí a un chico, era un chico que no era buena influencia para mí, mis papás hicieron todo lo posible para que yo no lo viera, yo me escapaba de mi casa. Este chico tenía un mal pasar del día a día, hacía cosas que no estaban bien, que no las voy a mencionar por las dudas, no quiero ofender a nadie. Y yo siempre me peleaba mucho con mis papás, me escapaba de mi casa, empecé a tener esta tendencia a escaparme de mi casa. Ellos empezaron a llevarme a su trabajo, entonces yo hacía cosas de ahí y sentía como en ese momento como que no quería hacerlo y quería ser como otros nenes que estaban en su casa, o quería ser como otros adolescentes que veían a sus amigos, que no sé, iban a ver una película o algo. Pero claro, yo cada cosa que hacía y cada cosa que copiaba lo empeoraba. Entonces mis papás me vieron como alguien como bastante problemática. Entonces ellos pensaron que lo mejor era que yo me quedara siempre con ellos para que no cometiera ningún error. Siempre me las mandaba y buscaba alguna manera de poder hacer algo. Y no entendía por qué siempre no tenía amigos, no entendía por qué siempre mentía o no podía dejar de mentir. Hoy en día no te miento ni en pedo, te digo todo lo que siento. O sea, cambié bruscamente. Pero yo al principio no mentía, después empecé a mentir muchísimo, porque me daba cuenta que de esa manera yo un tiempo evitaba los problemas. Si yo quería irme de mi casa, quería ir con un amigo nuevo, una amiga nueva, quería ir con un chico, o no sé, quería, no sé, hacer algo, o se me rompió algo, siempre la mentira era como el camino para que el otro preventivamente no me afectara. Como les decía, siempre fui una persona muy literal y siempre lo que me dijeran o lo que me hicieran me afectaba un montón, entonces trataba de controlarlo todo. Después en la adolescencia fue un desastre, hasta quinto año yo empecé a no ir tanto a la escuela, empecé a tener amonestaciones, no tenía amigos. Y la verdad también en el amor me iba muy mal, porque obviamente confundía la amabilidad y la gentilidad de alguien con amor. Yo crecí mirando Disney, chicos. O sea, yo pensaba que era todo Troy y Gabriela, y no era así. Me terminé dando cuenta que en el día a día, o hacer una cartita, le hacía una cartita al chico que una vez le hice la cartita a un chico que me gustaba en el último año de primaria. Mis papás no lo saben, pero literalmente se murió de risa de mí, y cuando salía fuera de la escuela me pegó un par de piedrazos de un árbol que estaba por ahí. Así como también muchas veces he sido golpeada por compañeros y todo eso, pero bueno, yo siempre fui a defenderme, yo también tuve mi carácter, pero bueno, siempre fue como la chica problema. Pero yo la verdad es que con respecto a relacionarme no entendía absolutamente nada, ¿no? Yo veía que había modas, veía que había formas de relacionarse, o veía que mis compañeros se veían fuera de la escuela, entonces entendían absolutamente todo lo que hablaban, tenían como sus jergas, sus vivencias, sus cosas, y yo siempre quedaba fuera de eso. Y yo estaba muerta en odio, literalmente. Ay, no puedo dejar de decir esa palabra, no sé si me la van a dejar subir. Y bueno, entonces así y todo, sobreviví un poco. Obviamente que igual en lo que respecta a educación me fue pésimo. He sido sostenida, entendida por muy pocas maestras y profesoras. Literalmente he recibido mucha violencia con respecto a esas áreas educativas, literalmente. Realmente me ha pasado de que maestras me pegaran, les juro por Dios. Y hubo, por lo menos creo que hubo solo una maestra en la primaria, una sola, más la bibliotecaria, que me la pasaba dentro de la biblioteca todo el tiempo. Después no hubo más nadie, y recién en el secundario, que el secundario fue algo muy feo para mí, realmente la pasé muy mal, porque todos mis compañeros, ¿qué pasa? Ese secundario donde yo estuve
5 cuadras había una escuela primaria y a 7 había un jardín. Crecieron ahí esos chicos, ya se conocían. Yo llegué y era la nueva, la rara. Y fui siempre el tiro, el blanco, perdón, para las punterías de bullying, ¿no? Y bueno, en la secundaria me tocaba solo sobrevivir. Y realmente en toda la secundaria solo conocí 2 o 3 profesores buenos que me tuvieron paciencia, que me enseñaron de verdad, que me ayudaron a aprobar. Y no es que me regalaron la nota, realmente se daban cuenta que yo no podía entenderles. Y ellos seguían hasta que yo lo pudiera entender. Yo lo valoro mucho, hoy en día yo los sigo viendo, me los cruzo y no me los olvido y los adoro. Porque realmente los admiro porque me han tenido paciencia y han sido amables conmigo. No se fijaron qué hacía en el recreo, con quién me relacionaba o si yo era tal cosa. No, ellos no hacían eso. Solamente si veían que vos lo estabas intentando, ellos no se rendían tampoco. Entonces, y varios de ellos 2 de ellos me entregaron el diploma en la escuela, en el secundario digo. Pero bueno, les decía, la adolescencia fue bastante dura, siempre fui media problemática, por así decirlo, pero realmente es porque yo no tenía un corno de nada y repetía todo lo que hacían los demás, y también buscaba un poco mi personalidad, que no la tenía, no sabía ni quién era yo. Mis papás ya no sabían qué hacer y después me empezaron a llevar a una psicóloga, fui a 2 psicólogas distintas que no me sirvieron. Obviamente criticaron a mis papás, me criticaban a mí y después me contaban cosas personales de ellas, o sea, fue un caos eso. Pero así todo yo nunca había quedado tan traumatizada con respecto a las terapias. Las terapias eran como un momento en donde yo podía ser yo y que salga lo que salga de mí. Inculcado, no inculcado, algo propio. Salía lo que salía, pero salía yo con lo que tenía. Entonces, siempre me gustó realmente ir a terapia. Fue algo que es un sostén de todos los días, de toda mi vida. Dato importante, cosas que con respecto al amor, a la forma de relacionarme con las personas y todo, y con respecto al tema de las mentiras, también todo se hizo una vorágine psicológica y traumática en mi personalidad. Por eso yo buscaba todo el tiempo querer enamorarme o salir con algún chico, me obsesionaba. Yo fui a U y por el padrastro de mi papá, o sea, el marido de la mamá de mi papá. No hay nada de linaje en eso, ya se darán cuenta, pero desde los 8 años hasta casi los 12 fue. Era una persona que no se llevaba muy bien con mis papás, pero hubo momentos de cierta confianza, pero fue un desastre todo. Y nada, yo a veces me cuidaba la mamá de mi papá porque mis papás trabajaban y vivía abajo, mis papás arriba. Entonces, nada, quedaba al cuidado de esta persona. Obviamente la mamá de mi papá no me cuidaba bien. A veces me hablaba mal de mis papás y yo hablaba mal de mis papás con ella, terminaba mal todo. O sea, era una señora que me tenía celos de su marido. Y yo tenía 9 años, chicos. Y esta persona tenía 40 y pico de años. O sea, imagínense que esta persona arruinó literalmente mi infancia y mi inocencia. Que hoy en día yo teniendo una hija de 8 años me llega a pasar eso, yo les juro que no sabría qué hacer. O sea, me rompo a 1000 pedazos. No saben los miedos que yo tengo con mi hija por eso, porque obviamente me afecta un montón. Uno nunca sabe qué le pueden pasar a tus hijos. O sea, uno como mamá o como papá puede controlar todo lo que puede, pero hay cosas que están fuera de nuestra vista. Y ese minuto, ese momento, ese segundo puede ser traumático para nuestros hijos. Y las cosas me afectaron tanto que me termino dando cuenta que le llega a pasar a mi hija eso, yo no me lo puedo perdonar. Soy como muy autocastigadora. Es demasiado lo que digo, pero es así. Entonces eso que me pasó durante muchos años, a mí me costó mucho procesarlo.
después a los 18, 19 años yo logré encontrar una buena terapeuta, pero pasé por un montón de terapeutas que fue malísimo, desde terapeutas del área de psicología hasta también psiquiatría. Me recetaban cualquier cosa porque obviamente yo estaba llena de ansiedad, tenía muchas depresiones, ideas de no querer estar, era muy inestable psicológicamente. Y no, obviamente que con mis papás no me llevaba muy bien, no me llevaba bien nada, o dejé de ver tipo a mis amigos. Después me puse en pareja con el papá de mi hija, esto estoy hablando a los 19 años. Me fui a mi casa, me fui a vivir con mi pareja, empecé a tener problemas con esa pareja en ese momento. Yo estaba muy mal, literalmente. Y bueno, con esta nueva terapeuta un poco empecé a entender los traumas y más que nada el área cognitivo-conductual, para poder relacionarme el día a día con las personas y poder entender un poco lo que me pasaba. Pero yo igual seguía pensando que algo tenía. Y justamente esa terapeuta no me decía, mira, no sé, vos tenés ansiedad crónica. Sabía que había una ansiedad enorme, exagerada. Yo estaba tratando de elegir el camino de no automedicarme, literalmente. ¿Por qué? Porque siempre, tanto el alcohol como muchos medicamentos psiquiátricos, inclusive neurológicos, todos los efectos adversos me afectan, literalmente. Entonces, me soluciona un problema, me trae 70. Es así, entonces no me sirve. Y bueno, nada, cuestión que yo todavía por dentro sentía que algo pasaba, que no solamente era el trauma esto de lo que yo había vivido de este abuso, sino más bien había algo más. No puede ser que yo siempre tenga ansiedad o que iba a un lugar público y me ponía mal. No puede ser que no me podía entender con mi pareja o con mi familia, porque era tan literal, exageradamente a veces en las cosas. No entendía por qué las comidas me gustaban, me dejaban de gustar, me alimentaba bien, me alimentaba mal. Entonces yo la verdad que lo único que pensaba era, bueno, soy una persona con trastorno de ansiedad, y no sé, tengo problemas alimenticios y soy depresiva. Pero yo quiero vivir, o sea, yo siempre quise vivir. ¿Por qué siempre termino llegando a la conclusión de que no quiero estar más? Porque las cosas no me funcionan. ¿Por qué soy tan pero tan catastrófica? Siempre terminaba internada, siempre termino con muchas migrañas. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las cosas me afectan? Y a lo que sí hubo como un pequeño detalle desde muy chica, que ahí como que me empezó a cerrar un poco todo, era que siempre me afectaba la luz y algunos ruidos. Pero yo siempre me expresé bien, o sea, nunca llegué a una conclusión de estar dentro del espectro autista, literalmente, porque cuando era chica las personas que estaban dentro del espectro todos las catalogaban como que no hablaban, y yo sí hablaba, yo sí podía hacer cosas. Entonces me decían, no, vos sos una torpe que se le caen las cosas de la mano, no prestas atención porque las cosas no te importan, porque sos tonta, no sé, vos haces lo que se te canta, sos muy viva, es imposible, no serías tan viva, ponele. Entonces esas cosas me conllevaban siempre a ni siquiera ni pensar con respecto a algo del autismo realmente. Y adivinen qué, pasaron más años que yo dije, bueno, listo, soy una persona con trastornos de ansiedad y les afecta, pero ¿cómo puede ser que me duela tanto el cuerpo? Fui al endocrinólogo porque tengo hipotiroidismo. Me duele mucho el cuerpo, no me indispongo bien, ¿viste? Bueno, y empecé a tener, obviamente tengo miomatosis, tengo muchos miomas, tengo muchos quistes, tengo, bueno, la enfermedad de Hashimoto. Entonces, más la combinación de no comer bien y no descansar bien y un montón de cosas, y el estrés, porque si hay algo que tengo mucho, es estrés hasta las nubes, o sea, cortisol hasta en la uña del pie tengo. Entonces digo, bueno, soy así, no sé. Y obviamente siempre fui muy desorganizada. En el día a día soy muy desorganizada. Y digo, bueno, listo, ya está, no tengo cura, no sé. Entonces sigo adelante, vuelvo a caer, sigo adelante, vuelvo a caer. Cuando nació mi hija, en el año 2018, el embarazo fue algo muy difícil. Y ahora les voy a contar por qué.